Qué gusto una vez más poder tenerles aquí en el canal de nuestra Escuela de Conciencia y Sanidad Neuroespiritual. Realmente cada tema, cada video lo hacemos pensando en generar un aporte a ese despertar y a esa evolución de conciencia. Dos realidades importantes, ¿verdad? Despertar de conciencia y evolución de conciencia. El despertar de conciencia es un momento especial y determinante que si lo logramos identificar y logramos aprovechar esa energía del momento para poder dilucidar y visualizar situaciones y aspectos que antes no lo hacíamos, es definitivamente este momento significativo que partirá en dos la vida de la persona que despierta, es decir, cambiará de un momento a otro a una realidad distinta. Así que es el objetivo de cada uno de nuestros videos y qué bueno que estés ya formando parte pues de nuestro canal. Si aún no te has suscrito, por favor en la parte de abajo del canal, ahí donde está la campanita, el botón de suscribirse, dale clic, suscríbete, señala a todas para que cada uno de nuestros videos y cada una de nuestras charlas pues te pueda llegar. Así también en la zona de comentarios, déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas, déjanos tus inquietudes. Si tal vez deseas que tratemos algún tema en especial, pues con gusto lo vamos a hacer. Déjanos ahí tu comentario y nosotros vamos a poder preparar un tema conforme a aquello que tú consideres que es lo que necesitas en esta determinada etapa de esta evolución de conciencia. Así que nada, una vez más gracias por asistir a este video. De paso, compártelo con amigos, envíales el link a tus grupos de WhatsApp, ponlo en tus redes sociales, porque de esta manera pues estás llevando a expandir realmente esta información que tiene como un único objetivo, ¿verdad? Impactar y transformar la vida de las personas que apreciamos y que amamos. Así que nada, sin más, bienvenidos a este programa que tiene que ver con el autoconocimiento. Personalmente creo que el autoconocimiento es una de las realidades o de los temas más importantes a entender. Me atrevo a decir que es fundamental eh, que en el determinado momento de la vida de las personas tengamos esta capacidad metacognitiva del autoconocimiento. Es más, considero que eh, sin esta, sin esta capacidad de autoconocernos, es imposible para la persona lograr sus metas. Es imposible para la persona alcanzar ese deseo tan anhelado de la felicidad. Es imposible para las personas tener una convivencia productiva, afectiva, armónica. Entonces, si llegamos realmente a tener un conocimiento o una idea significativa sobre el autoconocimiento, definitivamente cambia la historia. Llevo estudiándolo varios años de mi vida. No creo, te voy a ser frontal, no creo que alguien pueda decir yo ya tengo todo el conocimiento de lo que se tiene que saber acerca del autoconocimiento, tanto como una información, así como una realidad. Personalmente pienso que esto es algo que día con día lo vamos mejorando, lo vamos aprendiendo y que tal vez necesitaremos esta y otras tantas vidas más para lograr entender todo lo que esto significa. Sin embargo, el hecho de que en algún momento lleguemos a esta decisión de mirar hacia adentro, de hacer una vista metacognitiva hacia nuestro interior, ya es un punto de partida muy importante porque definitivamente te estás desconectando del sistema automático que se nos instaló después de los primeros minutos de haber nacido. Prácticamente al minuto y medio de nosotros haber nacido, ya se nos instala un sistema operativo, el cual obviamente nos lleva a funcionar y nos lleva a desarrollarlo en el transcurso de nuestra vida. Cuando tú llegas a experimentar o a tener la necesidad, el sentir, el deseo del autoconocimiento, de la visión hacia adentro, de una forma estás actualizando o cambiando tu sistema operativo
a un sistema operativo mucho más eficiente y mucho más efectivo. Así que noten mis palabras lo importante que es el autoconocimiento. Ahora, ¿qué es esto, verdad? ¿De qué se trata el autoconocimiento? Bueno, el autoconocimiento es la capacidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos, nuestros propios valores, nuestras propias creencias y nuestras propias conductas. Ojo con esto, es la capacidad número uno de reconocer. ¿Por qué? Porque hemos vivido durante muchos años de nuestra vida, como te dije, a partir del minuto y medio de nacimiento, en un sistema donde hemos sido programados para no mirar hacia adentro, para no hacer una visión metacognitiva o retrospectiva. Desde el momento en que tú y yo nacimos, se nos instaló un sistema para que todo aquello con lo que nosotros podamos relacionarnos y tratemos de entenderlo y dominarlo esté fuera de nosotros. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, cuando ya el niño muy pequeñito va creciendo, todo lo que él quiere alcanzar, todo lo que él quiere conquistar, todo lo que él anhela, todo lo que él desea, todo aquello por lo cual él se enoja, todo aquello que defiende o protege, ¿no es cierto? Tiene que ver con situaciones, objetos, personas fuera de él. ¿Ok? Entonces, prácticamente desde el momento en que nacemos, se nos instaló este sistema, el cual se basa en los sentidos, todo lo que los sentidos pueden captar fuera de nosotros y que los seres humanos anhelamos tener, poseer, conquistar, dominar. Este sistema se llama el ego. ¿Ok? Y en este sistema del ego, ¿verdad? Es que nos crecimos. Tú miras al niño pequeñito y el niño pequeñito evidentemente llora a los papás en un centro comercial, llora en una tienda porque quiere aquello que está mirando. Entonces tiene ese anhelo interno de buscar la felicidad, porque obviamente ese es el propósito de la vida del ser humano, pero en este sistema es buscar la felicidad a través de alcanzar este objeto que está fuera de mí. Esto tú lo ves en el niño desde sus primeros, ¿qué te diría?, momentos de vida, ¿verdad? Es más, el niño todavía no camina, ¿verdad? El niño todavía no camina bien, recién está dando sus primeros pasitos, pero el niño quiere ir hacia ese lugar externo, el cual quiere conquistar. Y muchas veces los papás, pues por seguridad, le dicen, no, no, no te vayas para allá, o le cogen, y entonces el niño llora, el niño se molesta e insiste en ir hacia ese lugar a donde quiere ir, porque ese es su sistema o su, le llamo yo, este es su sistema operativo, ¿verdad? Es decir, opera buscando la felicidad a través de aquellas cosas, objetos, personas que puede tener, poseer o conquistar fuera de él. Entonces, este sistema, pues, instalado ya en el niño, conforme vienen los años en adelante, no se termina, o no se elimina, o no se debilita. Por el contrario, no se actualiza y nos va dando algunas otras características, ¿verdad? Entonces empieza a darnos en la adolescencia, por ejemplo, empieza a darnos un falso sentido de identidad. El adolescente cree tener una identidad, ¿verdad? Y trata de expresarlo y de manifestarlo, lo que dice, a mí me gusta este tipo de vestuario, a mí me gusta este tipo de música, a mí me gusta este cantante, a mí me gusta este deporte, quiero ir a esta escuela, ¿no? Y cree que esa es su personalidad y pelea y defiende esto porque en realidad cree que esa es su personalidad. En realidad lo único que sucede es que está identificando lo de afuera con aquella programación que ya posee por dentro. Es decir, identifica una moda con una emoción, identifica una canción con una intención. Entonces, esta identificación hace que el adolescente crea que ese es él, que esa es su personalidad, que ese es su gusto,
pero es un autoengaño en realidad, ¿no? Es simplemente una identificación con algo que ya en este mismo sistema de ego ha sido instalado dentro de él. Otra situación, ¿no es cierto?, que esto va creciendo, este sistema va creciendo y llegamos a la adultez y ya en el momento de la adultez o el instante de la adultez, esta identidad ahora se convierte en autosuficiencia. O sea, mira, se complica el problema, no disminuye. Ahora es autosuficiente. Y en esta autosuficiencia, obviamente, no busca ayuda, no se muestra vulnerable, evidentemente no acepta otro criterio que no sea el de él, porque es autosuficiente. ¿Verdad? Entonces, este sistema, ¿verdad? Que se va desarrollando desde que nacemos a conforme vamos creciendo, es el que nos lleva a vivir en una vida que yo le llamo del sistema o del piloto automático. O sea, la persona está sistematizada, la persona está automatizada, simplemente a buscar vehementemente su felicidad, porque este es el propósito de vida, buscar vehementemente la felicidad en la conquista, en el dominio, en la obtención, en la posesión o incluso en la dependencia de situaciones, objetos, cosas, personas que están fuera de él. Y en este sistema, la verdad es que muchas de las personas, eh, pues, crecen, envejecen e incluso mueren y nunca han alcanzado esta capacidad de transformar este sistema hacia un sistema mucho más efectivo, mucho más integral y obviamente mucho más productivo. Entonces, entre un sistema en el que se lo instaló en los primeros minutos de vida y en la concepción, en la visualización, en el entendimiento, en la comprensión de un sistema distinto, efectivo, diferente, que yo le llamo el ser, en medio de estos dos suscita lo que te había dicho hace un instante, un despertar de conciencia. Hay algo que te lleva a evaluar la forma en que estás viviendo y definitivamente dices, debe haber algo más. Eres exitoso en lo que haces, eres exitoso en tu trabajo, eres exitoso en tus finanzas, de pronto has alcanzado la gran mayoría de metas y objetivos que te has planteado alcanzarlos, pero al final del tiempo dices, debe haber algo más. ¿Cierto? O tal vez eres una persona que lucha incansablemente para alcanzar metas, para cumplir objetivos y te esfuerzas y alcanzas esas metas y alcanzas esos objetivos, pero sigues con esta sensación de que no estás completo, de que no te sientes feliz. O definitivamente estás en un proceso de dolor, estás en un proceso de dificultad porque habías puesto tus esperanzas en algo o en alguien, estabas convencido que ibas a ser plenamente feliz si alcanzabas tal objetivo y al no haberlo alcanzado, te has decepcionado, te has frustrado. Entonces, normalmente es en ese punto donde empiezas a mirar que debe haber algo más. Es en ese punto donde empiezas a entender que todo lo que te rodea al final no satisface esta necesidad que no la entiendes. O de pronto estás en un momento de frustración, estás en un momento de dificultad porque los resultados que estás mirando en tu alrededor no son los que esperabas o aún alcanzando estos resultados hay una insatisfacción, pues ese es el momento preciso, ese es el momento exacto donde tú empiezas a cuestionarte si hay algo más. Y cuando estás haciéndote esta pregunta, ¿no hay algo más? Entonces es cuando aparece, ¿no es cierto?, este despertar de conciencia. Y el despertar de conciencia arranca entonces por esto que le llamamos el autoconocimiento. ¿Te das cuenta lo importante entonces del autoconocimiento? Esto quiere decir que si no has hecho esta introspección, si de pronto no te has detenido a mirar hacia adentro, si no has empezado a buscar tu satisfacción no solo en las cosas de afuera, sino también en aquello que está sucediendo dentro, probablemente no te conoces,
Ojo, probablemente no te conoces y probablemente todavía estés atrapado en este matrix del ego, de lo externo, de los sentidos. Así que te das cuenta lo supremamente importante que es este despertar de conciencia y este autoconocimiento o este desarrollo metacognitivo. Esto es vital, ¿ok? Esto es vital. Entonces, volviendo al concepto para entender, ¿verdad? Volviendo al concepto de autoconocimiento, es la capacidad entonces de reconocer. Ahora sí vas a reconocer algunos aspectos, algunas cualidades, algunas características que antes no te habías fijado, no te habías dado cuenta, no las habías identificado, reconocido, conocido, porque tu mirada estaba hacia afuera y no estaba hacia adentro. Cuando empiezas a mirar hacia adentro, empiezas entonces a reconocer o a identificar, ¿ok? Y a comprender. Ojo, identificas, reconoces y comprendes, ¿no es cierto? Número uno, tus propias emociones. ¿Sí? Es vital, vital, importante el descubrir, el reconocer y el comprender nuestras emociones. Porque definitivamente nuestras emociones son el combustible que nos impulsa o la falta de combustible que nos limita, ¿verdad?, a la conclusión de metas y objetivos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás emocionado, ¿verdad? Estás efusivo, sientes que te vas a comer el mundo, crees que ahora sí todo es posible, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa cuando de pronto estás triste, estás decepcionado, te sientes sin energía, te sientes sin ganas de alcanzar las metas, quieres de pronto quedarte en casa, en cama, no salir a la calle, te suena el teléfono y no contestas? Las emociones son esta característica que yo le comparo como el combustible que te impulsa o la falta de combustible que te limita en la acción para alcanzar tus metas y objetivos o te extralimita, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto a veces estamos ofuscados, estamos enojados, estamos eh, airados? Nos podemos extralimitar, es decir, nos salimos de los límites adecuados y terminamos haciendo un sinnúmero de situaciones que a lo mejor mañana nos vamos a arrepentir. Entonces, ¿por qué a veces podemos estar tan emocionados y no sabemos por qué? ¿Por qué a veces podemos estar a veces tan, llamémosle, tristes o de pronto angustiados y no sabemos por qué? ¿O por qué a veces podemos estar en una situación donde somos incapaces de controlarnos y terminamos haciendo cosas que mañana nos vamos a arrepentir? Pues precisamente porque las emociones son una respuesta a algo que pasa afuera, pero una respuesta desde adentro. Y como no nos observamos, como no conocemos, ni reconocemos, ni sabemos cómo funcionan nuestras emociones, entonces terminamos pues haciendo cosas o no haciendo cosas que de pronto nos afectan en nuestros planes, objetivos, felicidad, familia y resultados. Entonces mira que esto de el autoconocimiento empieza por ahí. Esta capacidad de reconocer, identificar, comprender que nuestras emociones. Hablé de lo primero, nuestras emociones. Segundo, nuestros pensamientos. ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Porque una cosa es pensar y otra cosa son los pensamientos. ¿Ok? ¿Qué es pensar? Pensar es esta capacidad que tenemos los seres humanos de reflexionar. Es decir, obtenemos información, discernimos la información o evaluamos la información, retenemos información, archivamos información, analizamos la información archivada. Todo este proceso se llama reflexión o pensar. ¿Sí? Entonces todos los seres humanos tenemos esta capacidad de pensar. Pero ¿qué es el pensamiento? ¿Sí? El pensamiento es todo aquello, todo el material en el cual vamos a reflexionar o sobre el cual vamos a pensar.
Entonces, esto es el pensamiento. Entonces, es importante que identifiquemos, reconozcamos y comprendemos nuestros pensamientos. ¿Qué pienso? ¿Por qué pienso de esa manera? ¿Sí? ¿Dónde aprendí a pensar de esa manera? ¿Quién me enseñó a pensar de esta forma? Todo esto tiene que ver con introspección, todo esto tiene que ver con autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos este acto reflexivo de el pensar en nuestros pensamientos, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo es una práctica de conciencia. ¿Sí? Cada vez que tú, para dar una respuesta, para tomar una decisión, para ejecutar una acción, tú haces este proceso reflexivo, estás teniendo un acto de conciencia. ¿Sí? Un tema que hoy se escucha mucho, está muy en boga, que es el mindfulness, ¿no? Estás pensando activamente, estás teniendo una conciencia activa, estás en una activación de plena conciencia para llegar a una acción. Esto es el mindfulness, ¿ok? Pero normalmente el ser humano no está en conciencia plena. La mayor parte de respuestas de los seres humanos son respuestas habituales, es decir, aquellas que ya están, por decirte así, programadas, estructuradas y que ya no necesitan o que ya no pasan por ningún proceso de reflexión. A esto entonces le llamamos respuestas autómatas o hábitos, ¿verdad? Hazte a la idea, recuerda cuando aprendías a conducir, cuando tú estabas conduciendo tu vehículo y recién estabas aprendiendo a hacerlo, entonces mantenías plena atención, plena conciencia. Cómo sincronizar el embrague o el clutch con el cambio de marchas, ¿no? Los retrovisores, direccionales, el volante, la atención en las señales de tránsito. Bueno, estabas en plena atención. Pero ¿qué pasa cuando esta práctica ya la has repetido por un tiempo? Entonces ya tu conducción es automática, habitual, ya no pasa por el proceso reflexivo, sino que ya es un acto reflejo que está guardado en tu memoria subconsciente. ¿Ok? Entonces, em, reconocer, identificar, evaluar mis pensamientos es empezar a ser visibles, es decir, es empezar a hacer reflexión consciente de todas aquellas situaciones que muchas veces yo respondo de forma automática o inconsciente. ¿Ok? Entonces, mira qué importante que el autoconocimiento sea este mecanismo que me permita, número uno, evaluar mis emociones y número dos, evaluar mis pensamientos. Ahora, dentro de los pensamientos tenemos un paquete importante e increíble ahí que se llaman las creencias. ¿Ok? ¿Qué son las creencias? Las creencias son reglas o son leyes que normalmente las recibimos de alguna imagen de autoridad, ya sea papás, abuelitos, tíos, maestros, eh, sacerdotes, pastores, líderes religiosos, que sencillamente jamás las cuestionamos. Sí, las aceptamos como una verdad, nunca hicimos en ellas un análisis, nunca hicimos en ellas una evaluación, las aceptamos como verdad y al aceptarlas como verdad forman parte de nuestros pensamientos inconscientes que determinan nuestras respuestas automáticas o autónomas sin el proceso reflexivo. Déjame te pongo un pequeño ejemplo para que te des cuenta de esto, ¿verdad? Si en tu paquete de creencias, ¿cierto? Algo está tipificado como malo, entonces tú lo calificas como malo y probablemente lo vas a rechazar y probablemente no lo vas a aceptar. Inclusive te vas a disociar de toda información que tenga que ver con este tema porque en tu sistema de creencias subconsciente esto está tipificado como malo, ¿verdad? Ahora, si hay algo, lo opuesto, tú tienes algo codificado, tipificado en tu sistema de creencias como bueno,
porque lo viviste en tu niñez, porque tus padres te lo dijeron, porque fue la instrucción de un maestro, porque a lo mejor fue una bonita experiencia de vida, ¿verdad? Entonces, esto que tú tienes codificado en el subconsciente como bueno, es algo con lo cual te vas a asociar, con lo cual te vas a sentir satisfecho, con lo cual te vas a asociar y de pronto toda información con respecto a eso lo vas a recibir sin ningún problema y lo vas a considerar agradable. Esas son las creencias y dentro de la estructura de pensamientos, las creencias son, déjame sin decirte, déjame decirte sin lugar a dudas, las creencias son uno de los pensamientos más poderosos en nuestras respuestas automáticas, ¿ok? En nuestras respuestas automáticas. Y tenemos creencias de todo tipo, ¿sí? Tenemos creencias de todo tipo. Por ejemplo, si en tu sistema de pensamientos el dinero es malo, el dinero es sucio, te dijeron que el dinero corrompe, o tuviste la experiencia en tu niñez, en tu juventud, que un vecino, un primo, un tío vivía bien, pero cuando llegó a tener dinero, entonces obviamente se separó de la familia y hizo cosas indebidas, o eres practicante activo de cualquier sistema religioso, donde entonces constantemente lees que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja, que el rico entra al reino de los cielos. Entonces, definitivamente en tu creencia interna, aunque no lo pienses conscientemente, pero en tu creencia interna está que el dinero es malo, porque de una u otra manera te va a dañar, va a degradarte y probablemente te va a impedir entonces la entrada al nirvana, al cielo, al paraíso, a la eternidad, como tú le llames. Entonces, esta es una creencia. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Cuando te llega un sobresueldo o te llega un bono, ¿verdad? En vez de tú guardar este bono para de pronto generarle algunos intereses y de pronto con estos intereses poder hacer una inversión económica donde este dinero pueda trabajar para ti y vayas creciendo en tu capacidad financiera, por el contrario, lo que haces con este bono es lo coges, te lo gastas, sientes como que este dinero en la cartera o en tus manos están que te queman, entonces lo gastas, lo gastas, lo gastas, hasta que sientes una satisfacción cuando ya no tienes un solo centavo. ¿Qué es eso? Esa es una respuesta automática, no reflexiva, no racional, pero es una respuesta automática a causa de una creencia que no está identificada porque no tiene este proceso reflexivo del autoconocimiento. ¿Ok? Entonces, ¿te das cuenta lo sumamente importante que es el autoconocimiento? Porque entonces no solamente vas a identificar cuáles son tus emociones, no solamente vas a identificar cuáles son tus pensamientos, sino que también vas a poder empezar a visualizar, a identificar, ¿no es cierto? Otro elemento importante que son los valores. ¿Qué son los valores? ¿Cuál es la diferencia entre un valor y una creencia? ¿Verdad? Los valores normalmente son normas de conducta, ¿verdad? Los valores normalmente son normas de conducta moral. Entonces, evidentemente hay cosas que están implícitas en nuestras normas de conducta morales, como por ejemplo la honradez, ¿no? El no tocar lo ajeno, el no robar. Prácticamente esto es un valor implícito en tu sociedad, en tu familia, en tu entorno, ¿verdad? O sea, te lo dijeron, lo has escuchado, te lo han enseñado, te lo han, de una u otra manera te lo han implantado. Entonces, este es un valor, es una creencia, pero enfocada a una conducta moral, a una conducta ética. Esos son los valores. ¿Ok? Las creencias pueden ser de todo tipo. Los valores son creencias, pero destinadas a este enfoque moral, a este enfoque ético. Solo que los valores, si bien es cierto, en su fundamento se mantienen,
pero en su forma de acción o de actividad, los valores se actualizan, se modifican. Déjame, te doy un ejemplo, ¿verdad? Hasta hace unos años atrás, ya en mi generación, por ejemplo, era común que los padres te digan, a ver, silencio porque los jóvenes o los niños no se meten en conversaciones de mayores, así que para adentro, para el cuarto, porque hoy solamente esto es conversación de adultos y los niños y los jóvenes no se meten en esto. Ok, nosotros asumimos esto como un valor que está orientado, ¿no es cierto?, al respeto a los adultos, al respeto a los mayores. Entonces, el respeto a los mayores digamos así, lo aceptamos a través de la no opinión en las conversaciones familiares. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede con este valor en el día de hoy? ¿Será que hoy sigue siendo aplicable el hecho de que tú le digas a tu hijo joven o adolescente, a ver, ustedes no se meten en la conversación de los adultos porque esta es conversación de adultos y se me van para adentro? ¿Esto te es aplicable en el día de hoy? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. Ahora, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que el respeto a las personas adultas se ha perdido? No, no significa esto. Significa que hoy vamos a permitirte que tú sientes y en medida de tu madurez, en medida de tus capacidades, tú puedas opinar sobre A, B, C o D tema dentro del margen de la comunicación adecuada, la comunicación asertiva y el respeto, obviamente, a los participantes de esta conversación, a los interlocutores. Entonces, ¿qué pasó con el valor? ¿El valor se perdió? No, para nada. El valor no se pierde, pero ha cambiado su forma de acción, su forma de aplicación. Entonces, ¿por qué hay conflictos muchas veces en casa, verdad? Porque a veces los padres recibimos ciertos valores cuando éramos hijos, los recibimos de nuestros padres recibieron estos valores, probablemente de nuestros abuelos, y luego nosotros ahora como padres queremos implantarlos a nuestros hijos y este mantenimiento de práctica, no de valor, porque el valor se mantiene, pero esa repetición de práctica muchas veces lleva a los jóvenes o al enojo o a la rebeldía o simplemente al bloqueo, ¿no? Entonces, si tú, papá, no me permites a mí opinar sobre tus problemas, ¿por qué tú vas a opinar de los míos? Y entonces empieza a marcarse estas brechas, estas fisuras a nivel de hogar. ¿Usted das cuenta? Y a veces creemos por una lealtad familiar que estamos haciendo las cosas correctamente porque esa es la forma de hacerlo, cuando en realidad no, cuando en realidad los valores se mantienen, pero las formas se actualizan. Entonces, sin autoconocimiento, sin introspección, sin metacognición, probablemente mantendrás tus conductas, mantendrás tus valores, mantendrás tus creencias, mantendrás tus pensamientos sin ningún tipo de observación, sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de análisis, no harás reflexión, tendrás respuestas automáticas, tendrás respuestas autónomas, buscando la felicidad en tus prácticas hacia afuera. Y entonces a veces terminamos teniendo comportamientos o conductas que no contribuyen automáticamente hacia lo que nosotros queremos conseguir. ¿Vas entendiendo ahora por qué entonces yo digo que el autoconocimiento es esta parte vital entre el sistema del ego, el sistema del ser y el despertar de conciencia? Es este eje medular, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos autoconocimiento, autoevaluación, autovaloración, cuando hacemos el autoconocimiento, entonces nosotros empezamos a construir o a reconstruir un pilar fundamental, ¿verdad? Que es en el desarrollo integral del ser humano. ¿Qué es esto del desarrollo integral? ¿Sí? El ser humano, aunque creemos que es lo que vemos todos los días en el espejo, cuando nos cepillamos los dientes o nos peinamos, pues,
¿Quién soy yo? Pues el que veo en el espejo, ¿no? Normalmente el yo siempre está identificado con la apariencia física que se ve al espejo, pero yo quiero decirte que el ser humano es mucho más allá de lo que se ve en el espejo. ¿Sí? El ser humano está constituido por lo menos, este cuerpo visible, este cuerpo visible está constituido por lo menos seis cuerpos más invisibles, ¿sí? Seis cuerpos más invisibles. Otros lo llaman estructuras, otros lo llaman dimensiones, puede cambiar la terminología, pero nosotros somos mucho más que solamente el físico que vemos las mañanas en el espejo. Somos mucho más que esto. Entonces, cuando tú tienes la capacidad, la habilidad de autoobservarte y empiezas un proceso de autoconocimiento, vas a ir descubriendo uno a uno esos cuerpos invisibles, pero existentes. Y entonces el autoconocimiento es este pilar fundamental para el desarrollo integral y armónico de todas estas partes. ¿Te das cuenta lo importante entonces del autoconocimiento? Básicamente, para quienes trabajamos en el coach de neurodesarrollo, y prácticamente el fundamento, la razón de ser de nuestra escuela de conciencia, sanidad neuroespiritual es esta, ¿no? Es llevarle al ser humano a este camino de conquista del ego al ser, salir de este sistema automático al minuto y medio de nacimiento y alcanzar este sistema eterno, divino, infinito del ser, ¿verdad? Que nos lleva hacia otras realidades y hacia otras dimensiones. Por esto te decía entonces al inicio de este video que el autoconocimiento es definitivamente, en mi humilde opinión, uno de los pilares fundamentales para la transformación y el desarrollo integral del ser humano, ¿verdad? Eh, Ahora, este autoconocimiento es una habilidad introspectiva, ¿no? O sea, y cuando te digo es una habilidad, es algo que vas a irlo perfeccionando. Toda habilidad, aun cuando sea innata, tiene que ser entrenada, tiene que ser perfeccionada, ¿ok? Y entonces al hacer esta práctica introspectiva, ¿no? Al conocer, identificar todo lo que mencioné hasta el momento, entonces lo que va a suceder es que vas a empezar entonces a identificar también cuáles son tus verdaderas fortalezas y cuáles son tus verdaderas habilidades y cuáles son tus verdaderas capacidades. Así también vas a poder identificar, ¿verdad? Cuáles son de pronto esas flaquezas. Porque es importante saber cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, también mis flaquezas. Porque este conocimiento, ¿verdad? El tener este conocimiento, evidentemente hace que tú puedas enfocarte en las habilidades, desarrollar las habilidades, darle énfasis en aquello que eres bueno y al darle énfasis en aquello que eres bueno, minimizar al punto de desaparecer tus flaquezas y debilidades. ¿Ok? No se trata de enfocarte en las debilidades, no, se trata de enfocarte en tus fortalezas, porque en el desarrollo de tus fortalezas está la minimación o está la eliminación de tus debilidades. Pero ¿cómo puedes saber a qué darle energía, a qué darle fuerza para que otros desaparezca si no te autoconoces? ¿Verdad? Entonces, este mundo del coaching, este mundo de la psicología, del coaching, es fascinante porque al contrario de la que la gente piensa, no, no, hay que ir al psicólogo, nos dicen así, no, hay que ir al psicólogo, hay que ir al coaching o al coach porque cuando uno está mal, cuando uno está loco, cuando uno de pronto tiene problemas o ya cayó de una vez en depresión, angustia o ansiedad. Pero no, o sea, en realidad yo quiero decirte que el mundo del coaching es algo tan antiguo, aunque el término parezca moderno, pero el mundo del coaching, el mundo de la psicología es tan antiguo como el ser humano, como el hombre. Es más, si tú miras hacia atrás, hacia la antigüedad, y tú evalúas faraones, y evalúas reyes, y evalúas emperadores y monarcas, te das cuenta que cada uno de estos personajes tenía un equipo personal
de consejeros. Les llamaban consejeros, otros les llamaban adivinos, otros les llamaban mentores, pero en cada uno de estos personajes que eran gobernantes de imperios y naciones, se acompañaban por personas que les ayudaban a trabajar en mindfulness, en conciencia plena, evaluando todas las realidades del exterior, pero también las del interior, para así alcanzar metas y objetivos. ¿Sí? Así que si estas palabras te están sonando, si estas palabras te están generando sentido, lo que yo te invito es que nos contactes. Lo que yo te invito es que realmente escuches este llamado hacia tu despertar de conciencia, escuches este llamado hacia tu autoconocimiento, porque lo único que vas a perder con hacer esta llamada es todos aquellos pensamientos, creencias, valores malentendidos, mal aplicados que te han limitado. Eso es lo único que vas a perder. Pero tienes para ganar absolutamente, absolutamente todo este propósito de vida para el cual realmente tú existes. ¿Ok? Entonces, mira, esta capacidad introspectiva del autoconocimiento te permite entonces este proceso, ¿no? Ahora, cuando tú ya conoces tus fortalezas, tus debilidades, te enfocas en tus fortalezas, empiezas a tener conocimiento de lo que sientes, lo que piensas, evalúas cómo actúas, empiezas a tener conciencia más plena, conciencia más activa. Entonces, obviamente, empiezas a tener una vida más coherente. Hay más coherencia ahora, ¿sí? Hay más coherencia entre lo que piensas, entre lo que hablas, entre lo que sientes, entre lo que haces. Y obviamente la coherencia, pues lo que trae es éxito. La coherencia lo que trae es construcción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puedes perder? Muy poco. Muy poco en sentido de tal vez tiempo, dinero, prestigio, no sé. Pero ¿qué puedes ganar? Puedes ganar la coherencia y la coherencia es el camino al éxito, a la felicidad, a la realización. ¿Ok? Entonces, mira, el autoconocimiento es una herramienta indispensable del coaching, de la psicología, ¿verdad? Para que cada vez en esta dinámica, ¿no es cierto? En esta dinámica de evolución, cada vez tú vayas obteniendo mayor nivel de satisfacción. ¿De acuerdo? ¿Vas entendiendo el tema? Bueno, recuerda, preguntas, comentarios, inquietudes, pueden hacerme ahí en el cajoncito de preguntas y con gusto yo las voy a ir respondiendo. Entonces, obviamente, ya para ir cerrando, esto empieza a darte algunas herramientas ya de crecimiento personal, como por ejemplo empiezas a desarrollar ya una profunda autoevaluación. ¿Sí? Ya no estás dependiente de la opinión de los demás, ya tú tienes la opinión de ti mismo porque ya te empiezas a conocer. Empieza a darte, por ejemplo, un profundo sentido de autoaceptación. Ya no te criticas, ya no te flagelas, ya no te sientes de pronto incompleto, vas botando estas mochilas de la culpa, del dolor, que a lo mejor en este camino del ego hemos ido guardándolas y empezamos a experimentar un bienestar, un bienestar para un bien hacer. Porque quiero decirte que lo que nosotros hacemos es producto de lo que sentimos. Si estás bien, haces bien. Entonces, claro, este autoconocimiento te va generando esta capacidad de bienestar, o sea, de bien vivir. Y ya en esto pues, se van construyendo, ¿no es cierto?, estas bases sólidas, ¿sí? Se van construyendo estas bases sólidas para una mejor interacción con tu sociedad, para un mejor entorno con tu familia y por supuesto para un desarrollo profesional más efectivo. Porque ahora empiezas ya entonces a tomar decisiones más conscientes, más informadas y evidentemente ya más enfocadas hacia la conclusión de aquellos objetivos y aquellas metas que tú quieres obtener. Así que así de importante es el autoconocimiento en la vida de las personas, en la vida de los individuos. Mi tarea como coach, mi tarea como escuela de conciencia es esto. Empezar
porque te conozcas, empezar realmente a que estos 7 cuerpos invisibles que están, por así decirlo, detrás del cuerpo físico que ves en el espejo, y que cuando los vas descubriendo y los vas potencializando, van desarrollando una vida más integral en ti. Ese es precisamente la tarea en la que me encanta acompañar a las personas y la cual ya me dedico por varios años de mi vida. ¿Ok? Entonces, nada, quiero ir cerrando este video, esta enseñanza de hoy, o esta charla de hoy, ¿verdad? Eh, Llevándote a ser consciente de las posibilidades que están hoy al alcance de tu mano, porque la vida no es aquello que simplemente te sucede, la vida no es solamente el resultado de las cosas que la gente te ha hecho, o la vida no solamente es un destino marcado por el cual inevitablemente tú tienes que caminar. No, no. En realidad, la vida es simplemente el resultado de mis acciones. ¿Sí? Acciones correctas, resultados correctos, acciones incorrectas, resultados incorrectos. Y las acciones no son otra cosa que el resultado de una vida automática en ese sistema del ego, o de una vida consciente en este camino de desarrollo y de evolución del ser. Así que cualquier cosa que sea la que tú hoy estás viviendo, para bien o para mal, es el resultado de lo que tú mismo estás creando a través de conocerte y hacer las cosas conscientemente, o simplemente hacer las cosas de forma automática por esta programación con la cual se te implantó después de los primeros minutos y medio después de haber nacido. ¿Ok? Así que no quiero irme sin decirte que medites en esto, que analices mis palabras y que nada, si encuentras que llegas a la conclusión que hay algo más y que quieres buscarlo, escríbenos, tímbranos a nuestro WhatsApp, escríbenos a nuestras diferentes redes, correos, que con mucho gusto vamos a estar ahí pues para apoyarte y para ayudarte. Ok, entonces esta ha sido nuestra primera charla acerca del autoconocimiento. Vamos a ir profundizando en esto. Ok, obviamente cuando ya hablamos de un coach personal, esto lo vamos haciendo paulatinamente, uno a uno y enfocado ya a la vida cotidiana. También tenemos, obviamente, nuestros seminarios grabados, los cuales tú puedes tomarlos, ¿sí? A costos muy, muy módicos puedes tomarlos y a través de esto generar este despertar de conciencia y también buscar nuestra asesoría, que con mucho gusto siempre lo hacemos. ¿De acuerdo? Así que me despido, comparte este video con quien tú ames, con quien tú quieras ver próspero y feliz, y nos vemos en una próxima ocasión. Con todo mi cariño y con todo mi respeto, tu amigo de siempre, el coach Jorge Miranda. Feliz tarde, feliz noche, feliz mañana. Cielos abiertos.